indefinidas hasta el momento, la de Leonel Fernández, y hablaremos de Ramfis Trujillo también, que la gente aquí está preguntando. Bueno, Freddy Tavares Vargas dice, lamentablemente hoy se debate si puede o no puede ser candidato, pero los votantes somos los que decidimos si es presidente o no, tanto Ramfis como Leonel. Pero bueno, si no es candidato, no podemos elegirlo a la presidencia, en el caso de que no fuera. Oscar Gómez dice, el artículo 22 de la Constitución, elegir y ser elegido. El artículo 6 de la Constitución dice que la ley 1519 es nula si no está acorde con la Constitución. Que respondan ellos. Si Joaquín de la Rosa, si Leonel puede ir solo, que vaya solo entonces, independiente. Y Ramfis puede ir también como candidato. Leonel y Hipólito tienen doble nacionalidad y fueron presidentes, así que pueden ambos. Y hay uno, el último que lo vi aquí, bueno, me saldrá ahorita. ¿Puede ser restringido el derecho a ser elegido por vía de un reglamento? Bueno, está en la Constitución. Bueno, no es un reglamento. Está. Al final, caso es la ley. Leo Erasme dice, al final, ¿será una solución o una salida política o jurídica? Bueno. Bien. Jaime, a ver. Sí. Mira, lo primero, yo recuerdo que cuando se estaba discutiendo la ley de partidos y posteriormente la ley de régimen electoral, yo siempre decía que había una sobreconcentración del debate en el famoso tema que es el del método de selección de candidatos, si primaria abierta o primaria cerrada. Y las dos facciones, las entonces dos facciones que terminaron fragmentándose el partido oficialista, prácticamente pusieron en vilo a toda la sociedad dominicana sobre ese tema. Y todos los demás aspectos de la ley de partidos y electoral fueron dejados a un lado y el resultado ha sido ya varias disposiciones consideradas inconstitucional por el Tribunal Constitucional y aparte de eso, otras disposiciones que han generado sumas controversias, como sucedió con el arrastre y ahora está sucediendo con esta precandidatura. Eso para contextualizar desde el punto de vista político lo que está sucediendo ahora como consecuencia de eso. Con relación al tema jurídico, yo concuerdo con el profesor Valerio en el sentido de que el primer punto a discutir es si es constitucional añadir requisitos adicionales a los que están establecidos en la Constitución para poder optar a un cargo de elección popular. O sea que si fue constitucional poner eso en la ley de partidos. Exactamente, para que la gente entienda, porque eso no está en la Constitución. Entonces hay decisiones ya de la Suprema Corte de Justicia, antes de que existiera el Tribunal Constitucional, declarando inconstitucional disposiciones legales que añadían requisitos para asumir cargos de elección popular. Por igual, el Tribunal Superior Electoral tiene decisiones del año 2012 declarando inconstitucional por vía difusa, una cuestión técnica, disposiciones legales que añadían requisitos. Eso es una primera discusión. Jaime, ¿alguien ha solicitado hasta este momento que ese artículo sea declarado inconstitucional? Que yo tenga conocimiento, no. Aunque vi... Sí, hay un recurso en el tribunal. El señor siempre interpone los recursos. No, hay otro pidiendo, de uno que fue candidato a diputado, pidiendo la inconstitucionalidad. Porque está claro que hasta que alguien no lo solicite, el tribunal no se va a pronunciar sobre eso. Puede hacerlo de oficio. Puede hacerlo de oficio. Esa es la primera discusión, si es constitucional o no añadir esos requisitos. La otra discusión es cuál es el alcance de las disposiciones que se están discutiendo, que es una discusión de interpretación esencialmente. Hay diversas formas de interpretar esa disposición. El profesor tiene parte de una interpretación textualista en la cual se diferencia lo que es un precandidato de un candidato, que es conforme a la legislación electoral, a la doctrina electoral y a las decisiones del Tribunal Superior Electoral, distingue lo que es un precandidato de un candidato. Y se distingue también lo que es una nominación de una precandidatura. El profesor Cristóbal Rodríguez utiliza otra interpretación más vinculada con el espíritu de la legislación, que era lo que se pretendía regular con eso. Y en fin, a mí me parece que al final, para situaciones como esta, hay un método de interpretación bastante efectivo, y específicamente vinculado con la materia electoral, porque se ha hablado mucho de métodos de interpretación, pero no nos vamos a la materia electoral, que es el principio de proparticipación. Es un método de interpretación en materia electoral. ¿Qué quiere decir ese principio? Por favor. Que allí donde haya confusión o duda con relación al sentido de una disposición que regula la participación política, como es esta, esa disposición debe interpretarse en el sentido más favorable a la participación política y de manera restrictiva a la limitación de la participación. Es decir, que cuando una disposición legal genera una limitación a la participación política, debe ser precisa, no puede dar lugar a confusión. ¿Por qué? Porque eso es lo que le va a generar seguridad jurídica a los agentes que participan en la contienda electoral. Como no es precisa y da lugar a confusión, entonces optaría por ser más favorable a la participación política de Leonel Fernández en otro partido, como candidato a otro partido. Con relación a
a que haya sido la intención. Bueno, la intención de los legisladores con el tema del arrastre era mantener el arrastre. Y sin embargo, hoy no tenemos arrastre. Pero es que, y por último, ya para terminar, con relación a la disposición reglamentaria a la que hizo referencia el profesor Cristóbal Rodríguez, la Junta se ha equivocado y se equivocó con la resolución del arrastre. Eventualmente eso se va a tener que cuestionarse. Esa disposición lo que regula en sí es el tema de la ocupación de candidaturas como consecuencia de reservas partidarias. Otra cosa. Eso no regula el transfugismo. ¿Por qué? Porque quien ocupa una candidatura de otro partido como consecuencia de una reserva partidaria no está siendo tránsfuga, simplemente está participando como candidato de otro partido como consecuencia de un acuerdo. Esa disposición también genera bastante confusión y yo entiendo que no aplica a los hechos del caso. Bueno. Mira, y siguiendo lo que Jaime dice, es correcto, no solamente ese principio de proparticipación, sino en la misma Constitución, y hay muchas sentencias del Tribunal Constitucional, dice que cuando hay cualquier problema de vulneración de derechos fundamentales, en este caso del presidente Fernández, se aplica lo más favorable. ¿Y lo más favorable qué es? Obviamente que sea candidato, eso no hay duda. Adicionalmente, el espíritu de la ley, mire, yo revisé todas las actas, todas, de la comisión, todas, o sea, leí día por día lo que pasa en la comisión y como dice Jaime, se perdió mucho tiempo si primaria abierta, primaria cerrada, por las dos facciones efectivamente de un partido que ya no existe. En ese punto... Sí existe, pero se dividió. No, no existe. Al final de cuentas, porque no existe. O sea, al final de cuentas... Existe, pero es un tema... Que no existe el PLD. Un cisma importante. Que no existe muy el importante. PLD. Por eso es que estamos discutiendo hoy, porque si va de candidato puede ser que termine de desaparecer. Entonces, al final de cuentas, aquí parece que hay algo interesante. Yo me quedé como... Cuando ¿de qué las partido es que estamos hablando? actas se van leyendo, la palabra precandidato existía y existió todo el tiempo. Ahora, ¿qué sucedió de la comisión y el informe? Ya en el informe la palabra precandidato no aparece. Y cuando se fue a la votación, que es donde se ve lo que toda la fuerza querían, sale la palabra candidato, no precandidato. Entonces, es un punto neurálgico de la interpretación. Aquí no podemos dividir precandidato de candidatura, sino efectivamente la ley lo que quiso regular fue el tema de las candidaturas. No que fui precandidato. Otro tema que el amigo Cristóbal tiene que poner en contexto y que Jaime lo explica maravillosamente bien, es que el reglamento, porque yo vi un artículo en el periódico muy interesante donde decía que un bien jurídico protegido es el transfugismo. Yo creo que la ley nunca protege el matar, el robar, para que la gente entienda. O sea, he visto interpretaciones que uno dice, caramba, ¿y de dónde salió esto tan interesante? Que nos dan la razón. ¿Cuál es el problema del meollo de la lealtad partidaria. La lealtad partidaria. Ahora, las reservas, que es lo que regula el artículo 10 del reglamento, es muy claro. Ahí lo que se está tratando de evitar es que un partido se reserve de mala fe una candidatura para esperar que ocurra en otro y colocarlo, que es totalmente diferente. Como el PRD ahora, por ejemplo. Exactamente. Como el PRD. Exactamente. Que no ha sacado Entonces, se reservó la candidatura cuando uno analiza el contexto de la ley, para el negociar, espíritu de la ley, los principios de favorabilidad, tiene que llegar a la conclusión que estamos en un debate falso. Porque no podemos debatir cuando la Constitución dice de manera clara, puedo ser candidato. Y cuando la ley pone unos requisitos, una ley, por cierto, muy criticable, hubo mucho debate en su momento, de cómo es posible que una ley del año 2018 y 2019 ya estén sufriendo de tantas parálisis, porque así que hay que llamarlo, inconstitucionales. Con 14 años en el Congreso. Exactamente, eso es lo peor. Yo quiero verlo desde el prisma constitucional. Primero, el artículo 22 en el numeral 1 de la Constitución establece el derecho a ser elegible. Voy a insistir en esto porque ser elegido no es un derecho, sino ser elegible. Ser elector o elegible. De manera que es un derecho fundamental, el que tiene el doctor Leonel Fernández. Ahora, las leyes dicen esencialmente que cuando usted ha sido precandidato o candidato o nominado por un partido, agrupación o movimiento político, ya no puede serlo por otro, que es lo que aparentemente pretende hacer el doctor Leonel Fernández. Se lo prohíbe el artículo 134 de la Ley de Régimen Electoral y se lo prohíbe claramente el artículo 49, numeral 4 de la Ley de Partidos y Agrupaciones, y Movimientos Políticos y Agrupaciones. Si eso va a la Junta, que además lo dice un reglamento de la Junta jurídicamente debe decirle, bueno, mire, usted no puede, porque la Junta juró, los jueces de la Junta juraron respetar la ley y la ley le prohíbe eso. Aunque la Junta puede también interpretar que la Constitución dice otra cosa o que está por encima de esa regulación,
Pero bueno, la premisa es que yo auguro que la Junta habría de declarar inadmisible la candidatura si va por otro partido político. Ahora bien, el Tribunal Constitucional esencialmente lo que dijo fue, al declarar el numeral 3 de ese artículo 49 de la Ley de Partidos Políticos y Agrupaciones y Movimientos, dijo que militar por un tiempo determinado o pertenecer a un partido político o pertenecer a un movimiento o una agrupación es contrario a la Constitución, porque si te obliga a usted militar en una especie de asociación que son esencialmente los partidos políticos, asociación de personas para fines políticos, eso viola el artículo 49 sobre libertad de asociación. Y me estás poniendo como limitante que limite o pertenezca a una agrupación, a un movimiento, a un partido político, para yo ejercer el derecho fundamental a ser elegible. Eso el Tribunal Constitucional lo declaró contrario a la Constitución. Consecuentemente, mi punto es lo siguiente: no puede hacerlo ahora por otro partido político porque ya fue precandidato por el PLD. Ahora, lo que digo es, no prohíbe la ley ni prohíbe la Constitución, y lo que no está prohibido está permitido que él lo haga a título personal, de modo individual. Y los demás o sea, que vayan y lo apoyen. Solo. Sí, y los demás apoyarlo. Si se inscribe por otro, la ruta ha de ser la inadmisión. Okay. Ese es el punto distinto. Déjenme decirle, es una candidez, te admito que es una candidez. Yo no soy experto en derecho constitucional, los expertos son ustedes. Va con tu nombre. Ahora bien, de esas candideces y esas estupideces que estoy elevando, se han hecho los grandes precedentes constitucionales. No veamos esto como absurdo, porque a donde voy es al punto de que nada impide que Cándido Simón vaya mañana y diga, yo me voy a inscribir como candidato a la presidencia. Y él quiera, ¿por qué no usted viene solo? En muchos países ha pasado. Yo quiero hacerlo, existen algunos países, entonces hay precedentes. Ese es el punto, y si no lo compran, los tribunales decidirán quién tiene la razón. Naturalmente, eso termina en sede jurisdiccional. En todo caso, señores, el proceso va a ser tortuoso. Eso iba yo a decir, va a ser el proceso de ir al Tribunal Superior Electoral. Yo quiero antes de entrar al proceso, es que no quiero que se nos acabe el tiempo sin que hablemos de eso y de Ramfis. Primero. ¿Cuál es tu preocupación? ¿Qué te pasa con la gente quiere saber de Ramfis, yo quiero responderle a la gente. La Junta Central Electoral no puede, ni ningún órgano del poder público puede adoptar previsiones, en este caso de aspirantes a candidaturas por determinados partidos políticos, a las candidaturas reservadas distintas a las que le aplica a los demás. Es decir, si las candidaturas reservadas tienen como requisito, ha dicho la Junta Central Electoral, el hecho de que no hayan participado, competido y perdido por una formación política distinta de la que se las reservan, es una exigencia que tienen, que es válida para todos los demás candidatos de todas las formaciones políticas. Eso lo dice el reglamento, lo primero, lo primero. El reglamento. Sí, Miguel, pero déjame concluir la idea. No, pero el reglamento. Sí, el reglamento. La ley dice otra cosa. En segundo lugar. Y el reglamento no puede ir contra la ley. Claro. En segundo lugar. Entendiendo yo, ustedes lo que saben. El artículo 23 de la Convención Interamericana establece una serie de condiciones que la Corte Interamericana denomina como condiciones habilitantes. Miguel, curiosamente, dice, la Corte Interamericana decidió el caso Castañeda Guzmán contra México. Sí lo decidió. Y dijo, literalmente, que los Estados miembros de la Convención tienen facultad para, en el marco del respeto a la proporcionalidad y la razonabilidad, imponer las limitaciones al derecho de elegir y ser elegido que consideren, que las tradiciones culturales les dicten. Eso dice literalmente. No dice que no se pueden imponer otras condiciones. Dicen que es deber de los estados imponer condiciones de la naturaleza que fuera, siempre que sean proporcionales y razonables. El artículo 123 de la Constitución Dominicana, que es el otro tema que se ha discutido. Es verdad que hay una decisión de la Suprema Corte de Justicia y es verdad que hay una decisión del Tribunal Superior Electoral, pero hay una decisión del Tribunal Constitucional, mucho más reciente,
que adopta el criterio de la Corte Interamericana en el caso de Castañeda Guzmán contra México. Fue el doctor Emanuel Esquea Guerrero, la doctora Milagros Ortiz Box y Rafael Suberví Bonilla quienes presentaron una acción solicitando la declaratoria de inconstitucionalidad de 2 disposiciones de la antigua ley electoral, porque asumían que la ley electoral imponía condiciones que no estaban previstas en el artículo 50 de la antigua Constitución. El artículo 50 de la antigua Constitución es el artículo 123 de la Constitución actual. ¿Qué dice el tribunal? No, el Tribunal Constitucional no. Esos son requisitos mínimos. Esos son requisitos mínimos. Okay. Y asume el criterio general establecido en el precedente de la Corte Interamericana. Lo otro, para concluir, es lo siguiente. Se me acaba el tiempo. El doctor Leonel Fernández aspiró a ser candidato por el Partido de la Liberación Dominicana. Ejerció libremente su derecho. Ahora bien, esa es una aspiración que no puede ser indefinida en el tiempo. El caso es que él perdió. Y el Estado Dominicano, a través del Poder Legislativo, tiene facultad para decir, usted lo puede hacer una vez. Es como sucede con el reclamo de derechos fundamentales a través del amparo. Tú tienes un derecho que tú dices que te lo están violando. Tú vas al tribunal de amparo y dices, ampáreme, restitúyame el derecho. Y tú pierdes. Tú no puedes ir a otro juez a decirle que te ampare. No puedes. Tú puedes recurrir la decisión de ese juez. Pero por muy fundamentales que sean tus derechos, tú tienes una oportunidad de ejercerlo en el marco de los procedimientos que la ley establece. Respuesta rápida en 30 segundos cada uno, porque tenemos que ir a... Brevemente, una aclaración. Esa sentencia a la que se refirió el profesor Cristóbal Rodríguez, en sí lo que establece es una distinción entre lo que son condiciones de elegibilidad, que es lo que constitucionalmente en otras decisiones ha sido vedado, que se agreguen condiciones de elegibilidad distintas a las previstas en la Constitución, de las formalidades para la presentación de candidatos. Dígase que obviamente si yo voy a presentar un candidato, yo tenga que presentar un formulario, una foto y una serie de requisitos formales. Son cuestiones distintas lo que se tratan en esa decisión, aunque yo sí creo que al Tribunal Constitucional le tocará en algún momento la oportunidad de decidir cambiar o no ese criterio de si se pueden adicionar legalmente. ¿Y habrá tiempo para todo eso? Quedan muy pocos meses para las elecciones. Miguel, seguro. Si se tiene que recurrir, si se tiene que ir al Tribunal Superior Electoral, después al Tribunal Constitucional, bueno, ¿cuál sería el recorrido correcto? Ese otro tema. Eso da otro programa. Lo único que se pretende evitar es discriminación. La discriminación. Creo que el profesor Cristóbal Rodríguez, que lo veo muy desesperado. Cortito, que me voy a pausa. La sentencia de Castañeda Guzmán habla claro de que no puede haber restricciones. No puede haber restricciones. Se habla de razonabilidad, pero aquí lo que están restringiendo un derecho la sentencia. de manera... No, la sentencia no dice lo que tú dices. Yo te puedo leer la sentencia que la tengo aquí. Por ejemplo, dice esta sentencia lo siguiente. La participación de la dirección del asunto público directamente no puede ser restringida. Dice esta sentencia lo siguiente. El voto secreto, o sea, hay una serie de principios ahí, y tú te vas por el más sencillo, dice la razonabilidad. Ahora, la realidad es la siguiente: Leonel Fernández, aunque no quiera, puede ser candidato. La realidad es la siguiente: la sentencia de Castañeda Guzmán no da la razón, y la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, como bien tú dices, sí fijó el criterio de que no podemos interpretar contrario a los intereses del señor Fernández. Si él puede ser candidato, los otros también, claro, que por ejemplo, se quieran ir del PLD y quieran renunciar a sus candidaturas, podrían optar por candidaturas en otros partidos. Agradecámoslo a los legisladores que hicieron su ley. Nosotros no hicimos ley, fueron los legisladores que ellos dijeron. Y una pregunta tonta, si las primarias no hubieran sido simultáneas, hubiera sido una hoy, otra, y yo pierdo aquí, después puedo irme por aquel partido, o la convención aquel, y voy, mira, no, puedo, te voy a dar la respuesta. Mire, según la ley sí. Según la ley sí. Según la ley sí. Mira, te voy a dar una respuesta cándida. Ajá. No hay derechos absolutos. No hay derechos infranqueables. Dejémonos de pendejadas. La Constitución misma establece límites. La Constitución, cuando no establece límites, remite a la ley para que establezca las normas y los límites. Mi tesis es que si Leonel Fernández se postula por otro partido político, habiendo ya sido precandidato por el PLD, no puede ser admitida. Si lo hace individualmente, sí. Ahora bien,
Si la Junta le admite esta última opción a Leonel Fernández, entra el mar, porque entonces todos los que perdieron podrían venir a inscribirse. Claro. Vamos a hacer una pausa y por favor. La brisita de Venezuela. Claro, por favor, cuando regresemos, ¿no? Y hasta los independientes, porque tú hablaste de independientes, ahora vamos a tener a todo el mundo siendo candidato a la presidencia. Ahora, eso es un problema que crearon esos mismos legisladores. Estamos totalmente de acuerdo. Ese es un problema que crearon esos legisladores. Va a presentar la candidatura, tengo entendido, a la presidencia. La Junta va a decidir eso rápido. A la presidencia, no a la presidencia. Ah, bueno. O sea, vamos a hacer con Ramfi, ¿me hacen el favor? Ok, cuando regresemos, ¿Ramfi puede ser candidato a la presidencia de la República? Ya, cuando regresemos. Se lo van a decir todo.